En Nueva Zelanda es donde por primera vez han respondido a esta pregunta. Allí, James Flynn ha hecho un descubrimiento sorprendente que los científicos de todo el mundo han bautizado como el efecto Flynn. El efecto Flynn supone el descubrimiento de que todas las naciones que entraron en la era industrial han obtenido mejoras considerables en los tests de cociente intelectual. He revisado toda la variedad de estas pruebas en 40 países, como en Francia, Holanda o Noruega, donde los jóvenes habían sido llamados al servicio militar. Se les ha dado cada año exactamente el mismo test, y las mejoras son muy evidentes. Hace una o dos generaciones, la gente obtenía una media de 30 respuestas sobre 60. Hoy obtienen 45. Después de evaluar decenas y decenas de estudios, James Flynn ha mostrado que desde hace más de 60 años obtenemos mejores resultados en estos test. ¿Quiere esto decir que ahora somos más inteligentes que nuestros abuelos? Un cambio en el cociente intelectual no significa necesariamente un cambio en la inteligencia. Pongamos un ejemplo. Una persona hace hoy el test por primera vez. Si hace el mismo test al día siguiente, existe un efecto de aprendizaje. Su puntuación va a ser más alta, pero no quiere decir que se haya hecho más inteligente. Solo significa que se ha familiarizado con el test. El aumento del cociente intelectual se debe en gran medida al entorno, mejor alimentación y mejor educación. Nuestro cociente aumentaría de 2 a 3 puntos por cada año de escuela, y los años de escolarización han pasado de una media de 6 a principios del siglo XX a los 11 años de hoy en los países industrializados. Todos estos cambios añadidos han incrementado los resultados. Cuando realizamos un test hoy, estamos preparados en la medida en que la escolarización y otra serie de factores nos han dado la capacidad de aplicar nuestra lógica de forma abstracta. Es decir, que podemos ver una serie de números y acertar el siguiente. En cuanto a la inteligencia, no hay que fiarse de las apariencias. Tener mejores resultados en estos test no implica que seamos más inteligentes. Se trata solamente de que estamos mejor preparados para pasar el test. Nuestra inteligencia es como un músculo que entrenamos para obtener de él todo su potencial, y con el entrenamiento podemos alcanzar nuestros límites. Las cifras lo demuestran. Tras decenios de mejora, los resultados de los test han llegado al tope. Incluso están empeorando en países como Inglaterra, Dinamarca o Noruega. El aumento del cociente intelectual es un fenómeno que ha durado un siglo, pero todos los países terminarán por llegar al tope de este incremento. Sospecho que la educación formal ha abusado de la capacidad de manipular los conceptos abstractos y, a menos que se produzca una revolución de la pedagogía, los beneficios que ha producido la escuela van a tocar techo, ya que hoy en día casi todo el mundo está escolarizado. Un cociente estancado. Cerebros cada vez más lentos y más pequeños. ¿Dónde está nuestra inteligencia? Las primeras herramientas para medir la inteligencia se inventaron hace más de un siglo. Y todavía estamos influenciados por las teorías de Sir Francis Galton y Alfred Binet. Pero hoy podemos llegar más lejos. En lugar de medir lo que la inteligencia produce, pongamos nuestra atención en el órgano que produce la inteligencia.
Richard Heyer es psicólogo y neurocientífico en la Universidad Irvine de California. Desde hace más de 30 años, intenta averiguar cómo es un cerebro inteligente. Gracias a los progresos de los instrumentos de observación, Heyer y su colega, el profesor Rex Jung, investigan en qué lugar del cerebro se aloja la inteligencia. Veamos el cerebro de Richard Heyer. Vemos un bonito cerebro. El doctor Heyer es una persona brillante e inteligente y vemos todas las regiones que sustentan su inteligencia. No existe ninguna zona en el cerebro a la que podamos llamar centro de inteligencia. Se pensaba que había un centro de inteligencia en la parte frontal, pero las investigaciones han demostrado que cuando resolvemos problemas de inteligencia en el interior de un escáner, la comunicación bidireccional entre la parte frontal y la parte posterior es muy importante mientras efectuamos la operación. El profesor Heyer es uno de los pioneros en la utilización de modernas técnicas de neuroimagen. Su primer estudio data de 1988. Hasta entonces, nadie había utilizado estas herramientas para investigar la inteligencia. Hemos encontrado áreas del cerebro que se activan cuando hacemos un test de inteligencia. Pero lo más sorprendente ha sido que cuanto más activas estaban estas áreas, menos buenos eran los resultados de dichas pruebas. Esto es lo contrario de lo que esperábamos. En el mundo de la ciencia, encontrar un resultado opuesto a lo esperado es realmente interesante. Un cerebro inteligente no es un cerebro que funciona más, sino todo lo contrario. Es un cerebro que funciona menos. Esto es lo que llamamos neuroeficacia. Ser inteligente consiste en resolver un problema con el mínimo esfuerzo. Si recordamos la primera vez que condujimos un coche, el primer día en un gran aparcamiento vacío, con alguien sentado a nuestro lado, girando el volante y pensando, ahora tengo que frenar. Sin embargo, hoy conducimos en medio del tráfico de una ciudad desconocida y aún así podemos charlar con los acompañantes, porque nuestro cerebro es ahora mucho más eficaz. Por lo tanto, un alto nivel de inteligencia no está necesariamente ligado a un cerebro que trabaja más, sino a una transmisión más eficaz de la información entre las zonas importantes del cerebro. Cuando se piensa en un proceso tan complejo como la inteligencia, debemos imaginar que el cerebro es como una orquesta con distintas secciones. Pero el verdadero misterio está en cómo interactúan estas secciones, porque, como sabemos, esta orquesta no tiene director. Si el cerebro es una orquesta, entonces la inteligencia es la música. Cuando empezamos a interpretar la partitura, nunca sabemos cómo van a tocar juntos los músicos. En la Universidad de la Sorbona, el profesor Olivier Houdet busca un director para esta orquesta. Para encontrarlo, mide la actividad eléctrica del cerebro mientras los niños resuelven problemas. Lo que le interesa es lo que él mismo llama bugs de inteligencia. Mostramos a un niño una imagen con 1, 2, 3, 4, 5 babars separados y 5 babars juntos. Y le preguntamos si hay el mismo número de babars en la parte de arriba y en la de abajo. Hasta los 7 u 8 años, todos los niños del mundo responderían, hay más arriba, porque la imagen es más larga. El cerebro de los niños es fácil de engañar por la inteligencia visioespacial, según la cual longitud es igual a número. Esto significa que tenemos caminos neuronales distintos para resolver una misma tarea.
medir. Hay muchas soluciones para un mismo problema, y nuestro cerebro está continuamente luchando para inhibir las estrategias negativas. Lo que queremos mostrar, y esta es la originalidad de nuestro laboratorio, es que la inhibición es sin duda el proceso clave y positivo de la inteligencia, porque nos permite resistirnos a nosotros mismos. Resistirnos a nosotros mismos es aprender a controlar las interferencias que perturban a nuestra inteligencia. El test de Stroop es uno de los métodos de observación de estas interferencias. Consiste en decir el color de una palabra sin leerla. Azul, amarillo, Rojo, amarillo, verde. ¿Rojo, verde? ¿Verde? ¿Rojo? Verde, amarillo. Amarillo, rojo. amarillo, amarillo, rojo. ¿Amarillo? ¿Rojo? Amarillo, amarillo. Rojo, verde. ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Azul? ¿Verde? Para resolver un problema usamos diferentes regiones del cerebro unidas entre sí, pero que a veces entran en competencia. Pero ¿cómo se comunican las diferentes regiones? Este tema le interesa al profesor Douglas Fields, del Instituto Nacional de la Salud de Washington. El cerebro está hecho de dos clases de tejidos, materia blanca y materia gris. Todos hemos oído hablar de la materia gris, que es donde se encuentran las neuronas, en la superficie del cerebro. Pero debajo hay miles de conexiones, de cables, de axones que conectan las neuronas formando circuitos. Y es de color blanco porque estos axones están aislados por una membrana celular llamada mielina. La mielina envuelve los axones y permite que la información circule de forma rápida y eficaz en el cerebro. Cuando nace un niño, su cerebro no está maduro. Sus funciones son mínimas. Un bebé no puede hacer casi nada. No puede alimentarse, su visión es muy limitada, no puede andar ni sujetar su cabeza. Esto se debe a que nuestro cerebro está siendo permanentemente moldeado por el entorno. Y una de las cosas más interesantes respecto a la mielina es que se forma después de nacer. La mielina es esencial para que la información circule de forma eficaz por el cerebro. Es esencial para nuestra inteligencia. Pero en la actualidad, la formación de la mielina está alterada.